Vamos a calcular en diédrico las sombras de un balcón. Tenemos, por ejemplo, en planta esta forma del balcón. Vamos a ponerla, por ejemplo, también oblicua. Y vamos a abrirla por aquí, así. De manera que esto es perpendicular y esto también. Hacemos aquí una paralela y aquí, manteniendo la misma distancia, hacemos otra paralela. Entonces, la intersección de las dos nos daría ya el punto del final. Vamos a ponerle de grosor del balcón, por ejemplo, hasta aquí. Y aquí exactamente igual, haciendo que sobresalga un poco de lo que es la fachada. Bueno, pues esto sería la vista en planta. Tenemos aquí esta forma rectangular, esto perpendicular. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, esto se supone que tiene el mismo tamaño. Vamos a poner la entrada a una puerta, por ejemplo, y sacamos otra vez el balcón de aquí. Bueno, esta sería la planta de la figura. Y tenemos entonces ahora el alzado. Hacemos la línea de tierra, vamos a ponerla paralela a esta línea de tierra, y proyectamos las dimensiones del balcón. Esto va a estar alineado con el hueco. Por ejemplo, por aquí va a llegar hasta aquí. Vamos a darle esa altura y va a llegar exactamente hasta aquí. Bueno, por último, esta altura vamos a traerla hasta aquí, que salga dentro de... Esto lo vamos a traer, este extremo viene por aquí y luego viene hasta aquí. Bueno, esto sería algo así como, voy a ponerlo en una especie de perspectiva, hacerlo primero a lápiz, una especie de perspectiva cónica. Abrimos, y ahora, por ejemplo, nos metemos hacia adentro, casi como si estuviéramos viéndolo pues desde un bajo. Entonces tenemos aquí esto que entra, luego, por ejemplo, que llegue hasta aquí, y luego, por ejemplo, así. Bueno, esa sería la forma, más o menos, para entenderlo en 3D, aquí con el grosor. Esto, como será paralelo, vamos a ponerlo mejor así y así. Entonces ponemos esto abierto, ya que lo estamos viendo desde abajo, lo ponemos mejor así. Bueno, pues si de repente marcamos que la dirección del rayo, por ejemplo, viene por aquí, vamos a hacer que corte aquí. Eso quiere decir que en planta sigue esta dirección. Entonces tenemos esta dirección del rayo y por tanto todo esto ya quedará en sombra. Y quiere decir que la línea esa vendrá por aquí. La puerta la marcamos también a la altura a la que esté. Y decíamos aquí, la intersección esta pues viene por aquí. Bueno, entonces esto lo abrimos más. Se supone que esta línea, esta y esta, como son paralelas, pues irán al mismo punto. Esta también lo es, y lo mismo esta y esta, por ser paralela a esta y a esta, también irán al mismo punto. Aquí estamos en una cónica. Bueno, eso sería una especie de boceto. Lógicamente esto tenía un grosor que sobresale, etcétera, ¿no? Que lo vemos aquí. Bueno, entonces tenemos la sombra de toda la figura será esto. Entonces necesitamos también la dirección del rayo en el alzado. Por ejemplo, vamos a poner que caiga aquí.
por tanto la dirección en el alzado será esta. Y eso quiere decir que si giramos el papel por la línea de tierra, tenemos el hueco del balcón y aquí el saliente, y el rayo sigue esta dirección y, como vemos, corta aquí en este punto. En planta se proyecta según esta línea y en alzado según esta recta. Bueno, entonces según eso lo único que habrá que hacer es por todos los puntos esa dirección. Entonces la sombra de una línea que es paralela a este plano será una paralela, la sombra de una vertical será una vertical. Ahora, si cogemos lo mismo aquí, otro punto cualquiera, hacemos por ejemplo que el balcón de arriba tenga el mismo saliente. Entonces, por ejemplo, hago esto, resulta que, o por ejemplo aquí, corta aquí, levanto una vertical y este punto tiene por proyección este. Sigo esta dirección y corta aquí. Por lo tanto, la sombra es esta. Bueno, ya sabemos entonces, me parece que sería fuera, decía, cogía un punto cualquiera, seguía la dirección del rayo, cortaba aquí, levantaba una vertical y ahora por la proyección de este punto en el alzado, seguía la dirección del rayo en el alzado, que es esa, y me corta esa vertical en este punto. Entonces la sombra de una línea paralela a este plano es una paralela a ese plano. Ya tenemos que esta es la sombra de la figura. Bueno, ahora aquí esto es inclinado, entonces hacemos lo mismo. Por ejemplo, cogemos aquí un punto, seguimos la dirección, corta aquí. Resulta que este punto tiene la proyección aquí arriba y sigue la dirección por aquí. Por tanto, esto levantamos una vertical y vemos que corta aquí. Bueno, si hacemos bien esto, necesariamente esto está más lejos, deberá estar más bajo. Entonces, si hacemos bien una paralela por aquí, entonces deberá estar más bajo. Bueno, tenemos entonces que la sombra a partir de aquí saldrá desde este punto, pasará por este y será una línea recta, porque arriba también lo es. O sea, si cae aquí, entonces aquí, quizás viene más por aquí. Bueno, entonces viene por aquí, cae aquí. Ahora, por ejemplo, hacemos la sombra sobre este plano. Cogemos este punto, seguimos la dirección por el suelo aquí. Claro, aquí la clave está en que está más corregida, una paralela vendría por aquí. Entonces subimos y corta aquí. Ahora está mejor. Esto si lo hacemos con escuadra y cartabón no tenemos problema. Bueno, ahora cojo este punto, sigo esta misma dirección del rayo, corta aquí, levanto una vertical y tiene que venir sobre esta línea. Vamos a hacer que arriba haya un balcón igual. Entonces, si hay un balcón igual, no puede salir de aquí la sombra. Y este punto, pues como sobresale siguiendo esta dirección, corta aquí. Levantamos una vertical, seguimos por aquí esa dirección y la sombra del balcón de arriba es esto y esto. Bueno, eso quiere decir que a partir de aquí tenemos un punto. Bueno, tenemos esta dirección, como decíamos, y este punto corresponde a este. Seguimos esta dirección y ahí tenemos el punto. Entonces ya tenemos aquí la dirección de la sombra sobre esa zona. Bueno, tenemos ya la sombra completa ahí en el balcón. Lógicamente aquí arriba sería todo esto en sombra. Y ahora si cogemos un punto cualquiera aquí, por ejemplo, que corresponde a este, seguimos la dirección, y resulta que el punto este sigue esta dirección y corta, vamos a poner el suelo por aquí. Eso quiere decir que este punto lo bajamos y la sombra de lo que es la barandilla será esto, hasta que corte aquí a esta dirección y ahora una paralela. Bueno, en planta ya sabemos qué es esto, ya lo podemos sombrear. Entonces, marcamos aquí una línea de separación de luz y sombra y aquí sombreamos todo el entrante. Esto es lo que se vería si estuviéramos dentro del balcón en sombra. Ahora viene la sombra por aquí y viene por aquí. Es la sombra que proyecta, sale de aquí
la sombra que proyecta lo que es este saliente del balcón. Bueno, esto sería todo lo que aparece en sombra, y ahora aquí marcamos por donde viene también la sombra. Ahora aquí esta línea más decíamos, el balcón aquí por la parte superior tendrá otro igual, aquí llega exactamente también, y aquí arriba pues sobresale igual. Bueno, esto que sobresale ya lo tuvimos aquí en cuenta, sabiendo, a ver, esto viene por aquí, pero aquí llega hasta aquí. Esto era para el muro, pero no para el entrante. Entonces ya podemos sombrear. Bueno, ahora decíamos, ahí teníamos la sombra. Siempre conviene revisar, porque cuando un objeto tiene entrantes y salientes es fácil equivocarse. Entonces tenemos esto en sombra. Ahora viene por aquí, por la puerta. A diferenciar la puerta de todo lo que se sombrea ahí. Venía por aquí y luego baja y viene hasta aquí y luego viene por aquí la sombra. Bueno, pues esa sería toda la sombra ya completa. Le marcamos líneas del interior del balcón. El saliente del balcón. Y por aquí la parte superior. Bueno, sería entonces ya la planta y alzado en sistema diédrico. Esta sería la línea de tierra. Y aquí pues lo que vemos es que en realidad al hacer la sombra de esta línea vino por aquí, este punto tenía su sombra aquí, entonces teníamos una línea paralela a esta. En este caso esta aparece frontal, aquí en cónica aparecen las dos oblicuas. Y ahora a partir de aquí esto quedaba más arriba, como vemos aquí, y ahora teníamos la sombra que hacia abajo y que venía aquí hasta este punto. Y ahí teníamos el saliente de la sombra del balcón de arriba. Lógicamente todo esto pues quedaría en sombra, todo esto. En este caso el techo no se ve, pero también quedaría en sombra. Aquí pues esto. Bueno, pues esto es lo que, aquí tenemos un boceto en 3D, esto es lo que acabamos de calcular en diédrico, que lo necesitábamos hacer en diédrico. Si por ejemplo aquí hubiera una ventana, por poner un ejemplo, ponerlo aquí hasta el final. Entonces al proyectar aquí esta ventana se vería este tramo, la vamos a poner a la altura del balcón hasta aquí, y por ejemplo hasta aquí. Y ahora lo que se vería de la ventana, vamos a ponerle un pequeño marco aquí que va a corresponder a esto. Entonces la sombra de esto sigue esta dirección, corta aquí, levantamos vertical y aquí esto
sigue esta dirección, corta aquí, aquí una paralela y tenemos ya la sombra. Vamos a poner, por ejemplo, una persiana hasta aquí cerrada y luego detrás la ventana. Bueno, la persiana es lo que corresponde, por ejemplo, a esto, y la ventana pues un poco detrás. Bueno, pues según eso marcamos ahí las líneas. Y lo que calculamos de las sombras. Para calcular también la sombra en el interior, ahora seguimos la misma dirección, es esta dirección. Corta aquí, levantamos una vertical y esto sería en la persiana. En la ventana si queda atrás, pues vemos que queda más hacia atrás. Y ahora aquí seguimos la dirección del rayo, que es esta, y corta aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela, y unimos este punto con este, y ya tenemos toda la sombra para la ventana. Entonces marcamos aquí. La diferencia en la ventana es poca cosa. Y también aquí se proyectaría la sombra hasta aquí. Pues esto, el mismo procedimiento aquí, el mismo triángulo siguiendo la misma dirección, pues simplemente hacemos lo mismo. Este saliente sería como este saliente, o sea que el procedimiento sería el mismo. Bueno, tenemos entonces ya la sombra de la ventana. Tiene que venir así, así, así. Y luego esto por detrás se mete un poco más, subimos un poco más hacia aquí. Si encima hacemos los detalles de la ventana, pues sería todavía, habría que hacer todavía más detalles. Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, sabemos también que hay más oscuridad allí donde hay más entrante, o sea que esto será más oscuro que la parte más cerca de la ventana. Esto para imaginar la ventana en el espacio, pues tenemos simplemente un prisma hueco, y ese prisma hueco a partir de cierto punto, por ejemplo, tiene una persiana, o sea que esta sería la persiana para imaginarlo. Bueno, pues de repente esto, la sombra, y esto sería el marco. La sombra ha seguido esta dirección, corta aquí, levantamos una vertical, y si esto viene más hacia aquí, lo marcamos por aquí, entonces al llegar aquí habrá que traerlo por aquí. O sea, habrá que hacer esto, esto, y seguir esta dirección y esto, ya que interceptó un plano anterior, entonces viene un poco más hacia aquí que esta línea. Y ahora por el espacio, que es lo que nos da el alzado, es esta dirección, por lo tanto la sombra es esta y esto. Y aquí haremos exactamente lo mismo, esto y esto. Bueno, pues eso es lo que nos quedaría en sombra, o sea que tendríamos aquí este detalle, esto en sombra, esto un poco más hacia adentro, y ahora esto. Y ahora se proyecta también aquí debajo. Sabiendo que aquí hay algo más de oscuridad, como decíamos, en el entrante. Bueno, pues esa sería la ventana. Luego habría que hacer los detalles que tuviera la ventana, respetando también ahí la sombra que va a caer más hacia adentro. Tendríamos la ventana en perspectiva, en una asonometría, por ejemplo, sería esto. Y ahora lo que calculamos también fue, por ejemplo, esto tenía cierto grosor, este saliente, y también lo mismo,
Esto hicimos la dirección del rayo y lo mismo aquí. Si por ejemplo consideramos aquí un plano, en el suelo teníamos esta dirección, levantando una vertical cortaba aquí, entonces la sombra sale de aquí. Y lo mismo unimos este punto con este. Bueno, pues esa sería la zona de sombra. Que sale de ahí atrás del objeto. Bueno, eso quiere decir que esto que hicimos aquí saliente pues sería la ventana, o sea que podríamos poner los detalles para la ventana. Bueno, revisamos por fin a ver si hay algún detalle así que podemos marcar bien las líneas interiores. Y aquí también. Y por aquí habría que marcar el grosor del balcón. Pensar en las paralelas que tienen una fuga en común, etcétera. Bueno, entonces decíamos lo que aplicamos aquí para más zona interior con más contraste y lo mismo aquí. Ahí el entrante también, marcando aquí y aquí también debajo y lo mismo aquí. Pues todo eso habría que hacerlo en toda la casa. O sea, ese contraste habría que llevarlo a todas las partes de la casa. Entonces, por ejemplo, aquí marcaríamos más oscuridad. Aquí pues también. Aquí, por ejemplo, para diferenciar, pues también. Entonces entendería que el plano hacia así. Aunque esté todo en sombra, pues esto tendrá más sombra y lo mismo por aquí arriba, más sombra que hacia abajo. Y aquí el entrante está más alejado, por lo tanto también más sombra aquí que según nos acercamos hacia el exterior. Bueno, pues eso sería, podríamos seguir buscando contrastes. Si aquí hay un marco, pues sobresaldrá aquí el detalle del marco, etcétera. Bueno, pensamos en la tonalidad oscura. Y aquí lo mismo, esto sería más oscuro, ya no lo ponemos, etcétera. Bueno, por último, si de repente dijimos que esto proyectaba su sombra aquí, seguiría por ahí arriba. Si esto también tiene un pequeño saliente, todo por aquí. Aquí por estar lateral, ese pequeño saliente saldrá también un poco por aquí. Pues lo mismo, siguiendo la dirección de ese saliente, lo poco que tenga, y haciendo también esta dirección donde corte aquí vertical, eso quiere decir que la sombra del saliente será esto. Viene todo por aquí. Como el balcón termina ahí, pues ahí termina. Eso quiere decir que sale de aquí y viene por aquí, hasta el punto final del balcón. Bueno, eso se vería con menos fuerza aquí, ya que en realidad esto al proyectarse aquí, aunque tenga también un pequeño saliente, al ser frontal no es lo mismo que si está oblicuo, entonces se proyecta más hacia abajo, ¿no? O
sea que aquí, donde cortar aquí, vendría toda una zona de sombra muy pequeña que ya no ponemos. Y de igual forma esto se proyectaría aquí, como dijimos, la sombra del balcón vendrá por aquí y siguiendo esta dirección saldrá de aquí. Ahora bien, como dijimos que había un saliente que se proyectaba y este saliente, por ejemplo, viene hasta aquí, entonces esto vendrá hasta aquí. Habrá que hacer el saliente un poco más hacia aquí, levantamos, corta aquí, por tanto la sombra del saliente es esto. Entonces ya marcamos aquí sombra de todo esto y del saliente este de aquí, que proyecto aquí la sombra. Y como siempre, más oscuro allí al lado del objeto. Bueno, pues nos quedamos entonces con esta sería el alzado, que es más intuitivo que por supuesto la planta. Y ahora el alzado proyectaría también toda la sombra debajo, o sea que toda la zona de abajo, todo por aquí ya quedaría todo en sombra, que ya no lo ponemos, pues no sabemos la forma de abajo de la casa. Y lo que sí, este plano, por incidir aquí más directamente la luz, pues este tendrá más oscuridad, este también lo insinuamos, pero esto habría que hacer un trazo bien hecho, o sea con líneas paralelas, pero con el trípode delante no. Entonces oscureceríamos aquí todo esto, más oscuro que esto, y de igual forma esto es paralelo a la pared del muro, al muro de la casa, que entonces todo esto llevaría la misma oscuridad. Lo insinuamos también, o lo ponemos, mientras que esto llevaría más luz, porque incide más directamente, incluso con más luz que aquí. A ver, aquí teníamos esta línea, era la continuación aquí, esta venía por aquí, caía aquí. Vale. Aquí, por ejemplo, esto venía aquí y vimos que era aquí. Pero el punto del final viene por aquí y cae aquí. Eso quiere decir que el punto del final lo tenemos que subir hasta aquí. O sea que viene hasta aquí. Mientras que esto decíamos que venía hasta aquí. Digo porque aquí debe haber la ruptura esta, hicimos una sola línea, o sea que ahí pues habría un fallo. Vamos a ver dónde queda. O sea, vimos por ejemplo que este punto caía aquí y este es el punto del final. En el caso de la esquina, pues cae aquí y nos cae aquí. Bueno, sí. O sea que en realidad vendría por aquí y una vez que corta aquí unimos con esto. O sea que en realidad estas serían dos líneas. Eso sería el tema. O sea que en realidad si aquí hay dos líneas, pues aquí habrá una que llega hasta aquí y luego la otra. Esto no hay problema si se hace pues como lo hicimos, punto por punto. Lo que pasa que aquí, como quedaron muy cerca, daba la impresión de que era el mismo punto, pero no. O sea que en realidad sobre este plano se proyectará la línea completa esta que llega hasta aquí, este punto está aquí, y como aquí ya lo habíamos calculado y salía de aquí, teníamos esta línea más esta, entonces este punto es la sombra de este, y a partir de aquí tenemos la sombra de esto, simplemente cogimos un punto, lo trajimos por aquí, y ese mismo punto se proyectaba por aquí, entonces unimos este punto con este y ya tenemos que esta es la dirección, o sea que aquí tendremos dos líneas y aquí una. Esta corresponde toda esta a la sombra de todo esto, bueno, que eso era fácil equivocarse. Bueno, revisamos a ver si queda algún detalle. Tenemos la de la puerta, insisto, esto más oscuro, ya que aquí incluso podríamos decir que más oscuro por la parte de abajo, lo mismo aquí igual, toda esa zona más oscura, y lo mismo para aquí también. Tendría que ser un gris también igual que este es medio rosado. Entonces todo eso habría que aplicarlo aquí, o sea el oscuro este, etcétera.
pero bueno, ya no lo marcamos. Lo mismo el entrante ahí abajo, pues para diferenciarlo de este plano. Bueno, por último ya, como se va el tono oscuro, insisto, siempre al lado del objeto más oscuro, y ya lo dejamos aquí. Pues más oscuro ya al lado del objeto. Aquí, aquí, etcétera. Y para los entrantes. Bueno, pues ese sería un detalle en diédrico, que calculamos las sombras en un balcón. Conviene siempre hacer el boceto, y lo mismo, las cosas que vamos diciendo allí, aplicarlas también en el boceto para que se entienda mejor cómo es el ejercicio.